El Frente de Defensa de la Amazonia es quizás la ONG ecuatoriana que más hizo para llevar a Texaco, luego Chevron, a la justicia. Y que más hizo para que se consiguiera la condena que obligó a esta empresa petrolera de los Estados Unidos a pagar una indemnización millonaria, multimillonaria, y a resolver el pasivo ambiental por la contaminación que dejó en la Amazonia ecuatoriana. Luis Llanza es representante de esta ONG y habló con nosotros. Cuando llegaron en el 64, cuando llegó Texaco, fue prácticamente una invasión. Al territorio que ellos llegaron en el año 64 fue territorio de un pueblo ancestral que vivía ahí, que se llama el pueblo Cofán. Ellos llegaron con sus tractores, con sus helicópteros, con sus maquinaria a invadir, a realizar exploraciones, a perforar los pozos, sin informar, sin considerar que ahí vivían seres humanos. Y prácticamente destruyeron todo su hábitat natural, que es la selva amazónica, donde ellos se alimentaban, donde ellos obtenían su medicina natural. La selva es su fuente de inspiración espiritual y todo eso destruyeron. ¿Cuánto cuesta eso? Ni todo el dinero que logremos cobrar a Chevron, que son 19.000 millones, que el juez lo sentenció soberana y legítimamente, alcanzará para reparar al menos parte de ese daño. Sin embargo, hay daños que se pueden reparar, no totalmente, y eso es lo que nosotros aspiramos. Es el fin de esta lucha, reparar esos daños, al menos lo que se pueda reparar. No es dinero para los abogados, ni siquiera dinero para entregar individualmente a cada uno de los afectados. Es dinero para una reparación colectiva. ¿Cuáles fueron los fundamentos que encontró la justicia ecuatoriana para condenar a Chevron? Los fundamentos fueron muchos. Litigamos durante 10 años en Ecuador, tuvimos cerca de 60 inspecciones judiciales y más de 80.000 resultados de laboratorio que avalaron la presencia de contaminación. Los testimonios de las personas que los padecen y de expertos en el litigio confirmaron que su enfermedad, que la contaminación, que todo se debe a las prácticas operacionales empleadas por Chevron, que cuando entró al Ecuador vino a invitar, digamos, a participar en la concesión, en la explotación petrolera, porque era una compañía con supuesta experiencia, como está pasando ahora en Vaca Muerta. Sí. Pero nos llevamos la desagradable sorpresa de que esa experiencia, esa tecnología nunca la trajo, nunca la llevó al Ecuador. Los equipos de reinyección para los que Chevron tenía la tecnología patentada desde los años 60 no llegaron sino hasta 1998. Y en todos esos 30 años de explotación petrolera, cada gota de agua de formación fue vertida en los ríos en donde se bañaban nuestros pueblos indígenas. Los vertimientos tóxicos al aire, al suelo, al agua, empezó a generar muchos problemas de salud. En el caso de los campesinos, sus animales se caían en estas fosas o piletas llenas de desechos tóxicos, o los constantes derrames destruían los cultivos. Pero no había qué hacer, o sea, ¿a quién reclamamos? Cuando este abogado plantea la posibilidad de iniciar un juicio en su propio país, donde Chevron, en ese tiempo Texaco, tenía su sede, entonces abrió un camino de esperanza. Iniciamos ese camino de esperanza, sin saber si es que habría sido posible ganar o no. Pero luego de demostrar con pruebas técnicas y científicas, con testimonios, y probar suficientemente, el juez decidió que Chevron es culpable y tiene que pagar para la reparación. ¿Puede haber ocurrido que Chevron no tuviera noción de lo que estaba haciendo? Imposible. Tenemos también libros escritos por la propia Chevron en el año 1962 que están advirtiendo de los peligros que representa el agua de formación al vertirla sobre las fuentes hídricas, especialmente cuando hay campesinos o gente que dependen de estas aguas. En ocasiones excepcionales se permitía su vertimiento en desiertos, pero la Amazonía está muy distante de ser un desierto o de estar inhabitada. Entonces ellos lo hicieron deliberadamente, y yo diría que hasta con racismo contra nuestros pueblos. Es decir, que fue, según lo que dicen ustedes y según lo que falla la justicia ecuatoriana,
una decisión deliberada de Chevron de explotar el petróleo de ese modo y no de otro? Por supuesto, la decisión vino motivada en intereses económicos. Como te decía, estos equipos de reinyección, por ejemplo, pudieron haberlos instalado, pero les hubiera costado más y hubiera disminuido sus rentas. Una cosa es que yo le cuente y otra cosa es estar en el sitio, porque Chevron está diciendo a todo el mundo de que el juicio está basado sobre un fraude. ¿Cuál fraude? Ahí están las 30.000 víctimas, ahí están los 5 pueblos afectados, ahí están los desechos tóxicos, ahí están los ríos contaminados. ¿De qué fraude podemos hablar? ¿Qué supuestamente estarían buscando ustedes con ese fraude? ¿O cómo podría hacerse ese fraude? Es imposible, es imposible. ¿Cómo podemos nosotros convencerle al juez de que hay 800 fosas con desechos tóxicos? Si el juez lo vio, ¿ya? ¿Cómo podemos decir que hay gente que ha muerto con cáncer? Fabricar eso para decir que es un fraude. El juez lo vio, lo escuchó a sus familiares. ¿Cómo podemos decir que los ríos no están contaminados cuando se tomaron muestras de suelo y agua y se llevaron a los laboratorios independientes y se certificó técnica y científicamente de que el agua está contaminada con hidrocarburos? ¿Y quién operó ahí? Únicamente Texaco hasta el año 1992. El juez ecuatoriano ha visto que el daño ambiental tiene distintas facetas. Entonces ha condenado a distintas medidas de reparación, viendo cada una de estas. Por un lado está la contaminación misma, que todavía está presente, enterrada en el suelo, y la limpieza de estos suelos ha calculado en base a los mismos peritos de Chevron, a las cantidades que se han visto en otros procesos de remediación, que puede valer $5.000 millones. Se ha visto la limpieza de agua, tanto superficial como subterránea, como otros rubros. Para la reparación cultural se ha dedicado también un rubro de cerca de 500 millones para un programa y un rubro importante de más de $2.000 millones, que es para un programa de salud. La gente de la Amazonía está enferma, muchas enfermedades incurables como el cáncer, mucha gente que ha muerto y otros que lo siguen padeciendo sencillamente. La suma de estos rubros supera los $8.000 millones. Sino que hay un 10% adicional que la ley ecuatoriana condena al culpable de daños ambientales, que tiene que ser pagado en favor de la comunidad. Porque, como te decía, todos estos rubros fueron ordenados por el juez que ingresen a un fideicomiso, y este fideicomiso tiene instrucciones específicas dadas por la Corte de destinar todo el dinero a cada una de estas medidas de reparación. O sea que no es un particular ni un grupo de particulares los que cobran esta indemnización, sino que va a un fideicomiso para que vaya precisamente a la tarea de remediación. Exactamente. Y ahora, bueno, lo importante es que esta cantidad se ha duplicado, porque Chevron fue condenada a pedir disculpas públicas por el daño que había hecho, y si se resistía a hacerlo, el juez dejó prevista que la sentencia se duplicaría. Entonces es así que hemos llegado a superar los $19.000 millones, pues ya... Que Chevron no pidió disculpas. Obviamente no pidió disculpas, y más bien todo lo contrario, acudió a la justicia norteamericana y nos ha enjuiciado a nosotros, acusándonos de ser una organización criminal cuyo único fin es extorsionar a una buena compañía. Chevron no quiere acatar una orden judicial de un país soberano que tomó una decisión basada en la prueba técnica y científica de que ellos son los responsables. En algún momento de este proceso, además de las chicanas judiciales y además de la posición que naturalmente una multinacional tiene de defender su patrimonio, ¿Chevron admitió que pudo haber hecho esa explotación petrolera de otra manera? No, lo que ha admitido es el vertimiento de 16.000 millones de galones de aguas de formación. Lo ha admitido, pero lo que hace para disminuir su responsabilidad es decir que esta agua es inocua, que es prácticamente como el agua del mar, solo que un poquito más salada. ¿Me entiendes? Entonces, y de color negro, faltó agregar. Sí, no, nos han dicho que el petróleo es tan dañino como un caramelo. O sea, hemos escuchado todo tipo de excusas y respuestas ante la imposibilidad que tienen de negar la presencia de contaminación. Por último, los he escuchado decir que la Amazonía es una zona industrial y que ahí no debería vivir gente. Imagínate, argumentos muy similares podríamos escucharlos aquí en Vaca Muerta dentro de poco tiempo. ¿Qué es lo que creen ustedes que va a ocurrir en Argentina con Chevron? Bueno, primero que nada, nosotros dudamos de la legitimidad de su interés en el yacimiento. Pensamos que ha sido, como te digo, un chantaje para librarse del embargo que tenía en su contra. O sea, ¿ustedes no creen que tenga un interés
genuino en participar de la explotación de vaca muerta? Esa es nuestra opinión, por lo que le digo, en Ecuador ofrecieron 1.000 millones para el proyecto Yasuní y no es que les interese el Yasuní. Y aquí también hemos visto que este yacimiento no ha sido muy atractivo para las petroleras en general, es un yacimiento de muy difícil explotación, requiere mucha inversión y trae muchos riesgos ambientales por el tipo de explotación que es. Entonces, pensamos que no es coincidencia que su oferta de inversión venga justo después de que se le traba un embargo. Creemos que si no se hacía este paso en la Argentina, jamás hubiera venido Chevron con este proyecto, con esta iniciativa. Chevron se jactaba de producir el barril de petróleo más barato de América Latina y ahora sabemos quién está pagando el precio. La historia de Chevron, todo lo que acabamos de ver, tiene un pequeño capítulo argentino. Es el siguiente. Cuando la justicia ecuatoriana resolvió condenar a la empresa petrolera estadounidense por el pasivo ambiental que había dejado en el Amazonas, pidió a los países en los cuales opera Chevron que sean solidarios con el Ecuador y que ejecuten embargos, impongan embargos sobre la empresa para que pague la indemnización a la cual fue exigida por la justicia ecuatoriana. ¿Por qué? Porque rápidamente Chevron se declaró insolvente, es decir, retiró todos sus activos del Ecuador y no hay qué cosa embargarle en ese país. Por eso la justicia ecuatoriana pidió a aquellos países en los cuales opera Chevron, entre ellos la Argentina, que impusieran un embargo para lograr que Chevron se sintiera obligada a pagar. En la Argentina, un juez de primera instancia determinó que ese embargo era válido y aplicó un embargo sobre 90.000 millones de dólares en activos de la empresa Chevron en la Argentina. Luego la Corte levantó ese embargo. La explicación es que Chevron va a ser socio o pretende ser socio de la explotación de vaca muerta junto con YPF. ¿Justifica esto la decisión? Este programa se llama Contaminación Cero. Muchísimas gracias por haber estado ahí. Para ser felices solo necesitamos respirar el aire puro, pero el aire está contaminado.